pero puedes postular para Cajamarca, pero también puedes postular por Lima, porque ya con la huelga se había hecho de una figura nacional. Yo estoy esperando el resultado de una casación que he interpuesto, y si es que esa casación me es favorable, voy a continuar, yo voy a candidatear a la presidencia. Más bien te invito que, aparte de que postules al Congreso, seas parte de la plancha presidencial. Así tú representas a la macro norte, mi persona a la macro centro y Boluarte a la macro sur. Me dijo que lo iba a pensar, se demoró una semana y aceptó. Entonces coincide de que la casación que yo presento no es admitida. Es decir, no es declarada fundada o infundada, simplemente no es admitida. Al no admitirse, quedaba como sentencia firme la de segunda instancia. Y con eso la inhabilitación. Por tanto, ahí se tuvo que dar la condición en que él asuma la candidatura a la presidencia. Es más, yo le había advertido que esa situación se podía dar. Y es así como postula Castillo, mi estimado Ricardo. Sí, efectivamente. En ese capítulo también comenta sobre los intentos de articular, ¿no? De buscar, digamos, un bloque único de izquierda, ¿no? Y entonces ahí también Castillo intenta inmiscuirse de alguna manera, ¿no? Coméntenos sobre eso, ese punto. Yo cuando busco informarme a través de internet. A ver, los compatriotas que están en la plataforma, su micro, un favor, para poder llevar compatriota Timoteo, su micro. Gracias, compatriota. Bien, nosotros, compatriota, tuvimos algunos conflictos con Castillo en plena campaña. Uno de los conflictos más agudos fue que ellos, en una sesión en la Casa Zarratea, en la famosa Casa Zarratea, se convocó una asamblea. Y en esa asamblea querían darme golpe de Estado en el partido. Es decir, querían sacarme de la Secretaría Nacional para que Castillo asuma la Secretaría Nacional. Eso fue ya después de que Castillo ganó la primera vuelta. Entonces Castillo quería la candidatura y a la vez quería el partido. Y lógicamente, pues, eso fue imposible. El partido no aceptó por ningún costado ese tema. Todo lo contrario. Nosotros estábamos en ese rato más bien en condición de sacarlos a todos, es más, de retirar la candidatura del Jurado Nacional de Elecciones. Pero eso hubiera sido un acto infantil, porque con eso le hubiéramos dado la victoria por walkover al fujimorismo. Todas esas cosas hemos tenido que tragarnos. Hemos tenido que comernos esos sapos. Igual cuando nos faltó el respeto diciendo de que Cerrón no va a estar ni de portero en el Palacio de Gobierno o en el gobierno. Todas esas faltas de respeto que ni siquiera eran de Castillo, sino eran ideas de Quirós, de Aníbal Torres, que lo hacían hablar, pues utilizaban la cabeza de Castillo para manifestarse. Entonces, ni siquiera eran ideas de él, pero se ganaba anticuerpos, ¿no? Y al final, igual que el golpe de Estado no fue idea de él. Fue idea de Betsy, fue idea de Roberto Sánchez, fue idea de Aníbal Torres. Entonces siempre no entendió ese tema, ¿no? Y lógicamente no aceptamos. Después, en una segunda ocasión, Castillo se fue de Lima a Tumbes. Y en ese viaje se fue con Richard Rojas. Y a Richard Rojas lo convenció, o trató de convencerlo, para que él, como secretario de organización, le ceda su espacio a Castillo. Es decir, yo quedo como secretario general, él quedaba como organización, y después me metió otro golpe de Estado. Lógicamente no hubo necesidad de hablar con Richard Rojas. Richard le rechazó de antemano, ¿no? O sea, completamente blindado el comité del CEN. Ese fue el segundo chasco de Castillo. Y a partir de eso, Castillo vio que el partido era invulnerable. Y al ser invulnerable, ¿qué hizo entonces? Compró los 2 kits para inscribir 2 partidos políticos paralelos a Perú Libre en plena campaña. Ni siquiera habíamos llegado a la segunda vuelta. Y eso definitivamente pues habla mucho de él, ¿no? En plena guerra, o sea, en pleno combate, articular órganos paralelos. Sí, pues, a eso me refiero en ese capítulo. Perfecto, perfecto. Sí, en esa parte en el que busca, digamos, la unidad de las izquierdas, y que hubo varias, como 3 momentos en que se organiza, ¿no? Los eventos, ¿no? Llamados Voces del Cambio,
Y hay una parte Claro. donde usted comenta, en la página 251, sin embargo, quien no participa de esa, digamos, de esos eventos es Adubiri, ¿no? Le cito en la página 251. Uno de los grandes ausentes en esta convocatoria fue Walter Adubiri, Calizaya, ¿no? Gobernador regional de Puno recién electo, quien personalizaba el sur peruano y a quien en forma personal invité reiteradamente. Adubiri alegaba una agenda recargada, por lo que le propuse cambiar la fecha del evento con tal de garantizar su presencia. Al no tener otro pretexto, aseguró que vendría, pero igual falló. Uno de los puntos que le hice énfasis fue la izquierda fue que la izquierda debía estar unida frente a cualquier arremetida, porque tenía información que esto iba a suceder con los diputados. No me hizo caso. Por el contrario, comenzó a despotricar en los medios derechistas, afirmando que toda la izquierda era corrupta, complotando contra la unidad. En Adubiri siempre percibí la soberbia de creerse el Mesías Aymara de la lucha popular. Graso error. Le escuchamos, doctor. Efectivamente, eso pasó. El año 2019, el único gobierno de izquierda regional que se gana es en Junín. Y la izquierda no gana en ningún otro espacio. Y gana en Junín en primera vuelta. A raíz de ese triunfo, yo llamo a los líderes de izquierda. Entonces les digo, hay que unirnos para enfrentar la campaña del 2021. Y como mi gobierno va a ser del 19 al 2022, yo no voy a ser candidato presidencial. Y no solamente no voy a ser candidato presidencial, sino tengo a Perú Libre inscrito, reconocido a nivel nacional. Por tanto, ofrezco estas dos facilidades, partido y excepción de mi candidatura para que vaya otro líder de izquierda. Eso les gustó como caramelo y comenzaron a unificarse de izquierda. Entonces se genera pues el encuentro Voces del Cambio, ¿no? Donde viene Verónica Mendoza, viene Gregorio Santos, viene Luis Villanueva, viene Huacoto de Puno, estamos también presentes los de Perú Libre y también los de Patria Roja. Entonces, ya pues la izquierda está unificada, ¿no? Fue un encuentro grandioso. Pero ahí faltaba Walter Adubiri y yo quería garantizar la presencia de Walter. Y como Walter era presidente regional y yo también era presidente regional, nos encontrábamos frecuentemente en Lima. Y yo le digo, este sábado va a haber un encuentro de Voces del Cambio, le explico el proyecto a Walter, ¿no? Y Walter, sí, dijo, no, entonces al final me dijo que no puedo, tengo una actividad. Ya, ¿cuándo puedes? Le dije. Yo me adecuo a tu agenda. Ya, ¿cuándo puedes? Tendría que ser el próximo sábado. Me dice, ya, el próximo sábado voy a cambiar la fecha de Voces del Cambio. Ya, me dijo. Pero al final cambié la fecha, se hizo la convocatoria, ¿no? Pero Walter igual no fue. Y lo de malo que tiene Walter Adubiri es el individualismo. Es algo mesiánico. Y en el fondo es enemigo de la izquierda, ¿no? Él no es marxista, no es leninista, tampoco es mariateguista. Él más bien es de la línea tahuantinsuyanista, hasta donde he podido conversar. Independientemente de criterios ideológicos que son los que nunca nos vamos a poner de acuerdo, en la acción política había que estar juntos. Entonces era el espacio donde Walter ya no quiso estar, pues él quería un liderazgo propio, él quería una empresa propia, él quería un partido propio. Y de hecho eso fue construyendo, pero no logró hacerlo, ¿no? Ahí nomás le vino la sentencia y la persecución y hasta ahora está en la clandestinidad Walter Adubiri. No deja de ser un líder popular, pero no es de izquierda. Igual que Antauro, ¿no? Es un líder popular, pero no es de izquierda. Entonces, eso quiere decir que los líderes populares no siempre son de izquierda. Y si son de izquierda, no siempre son revolucionarios, porque pueden ser reformistas, pueden ser anarquistas. Y si es de izquierda, no necesariamente es socialista o comunista. Él quería brillar por él mismo. Por eso es que no fue a la reunión, ¿no? Otro que no quiso ir a la reunión fue Yehude Simón. Y a Yehude Simón yo fui a buscarlo personalmente, y justo estaba en un evento en Lima. Lo esperé afuera, con que acabe el evento, lo esperé como 2 horas, y al final me mandó a decir que no podía salir, que se iba a quedar 2 horas más. Bueno, al final entendí pues que no quería, ¿no? El problema es que cuando inscribimos Perú Libre, eso causó mucho escozor, mucho celo político en la misma izquierda. ¿Cómo es posible, no? Que el partido de los chunchos, de
de los Andes, estos huancaínos, vayan a liderarnos, ¿no? No puede ser. Entonces no aceptaban el liderazgo del partido ni de mi persona, obviamente. Entonces que no querían unificarse. Ahí se ve pues los intereses particulares, ¿no? Efectivamente, Bueno, doctor. entonces, después Voces del Cambio, en ese aspecto yo debo valorar algo positivo de Verónica Mendoza, que nunca tuve la oportunidad de decírselo. Yo valoro la valentía que tuvo Verónica dentro de su partido, porque contra viento y marea, de los caviares, más caviares que el Papa, ella dijo, hay que unificarnos con Perú Libre. Y le renunciaron, pues, Marisa Glave, la Wilca, la Sigrid, todas esas cucufatas le renunciaron. Pero Verónica dijo, yo voy al encuentro de Voces del Cambio. ¿Cuándo es que se aleja Verónica de Perú Libre? Cuando me sentencia. Fíjate, el poder de la sentencia para romper la unidad de la izquierda, romper la unidad política del pueblo. Ahí es cuando se aleja, porque el encuentro de Huancayo fue un éxito. De ahí todavía tuvimos un encuentro en el Cusco, que fue otro éxito. Sí. Y el otro iba a ser en Trujillo. Ahí es, en ese interregno es que viene la sentencia y fracasa totalmente el encuentro de Trujillo. Así fue eso. Entonces, nosotros en ese momento, yo había pensado de que todavía no había saboreado el odio caviar todavía, porque yo no había arribado a Lima como candidato, y menos con congresistas, pues no era el momento. Todavía no había sentido el odio visceral de los caviares. Y como no había eso, yo bueno, dije pues a lo más eran 2 o 3 caviares que han renunciado, ¿no? Con las Wilcas y ese grupito. Pero había que dar oportunidad. Entonces habíamos planificado, más o menos, no habíamos conversado todavía, de que Verónica debiera encabezar la plancha. Gregorio Santos debiera secundarlo como primer vice, y un segundo vice se tenía que elegir ya, justamente ese segundo vice era pues para Walter Adubiri. Pero como no fue, había que ver a quién se le ponía. Aquí había que buscar una Dina Boluarte, para que sea viable la plancha. Entonces, pero la sentencia mía los espantó, lejos de cerrar filas, lejos de enterarse de qué se trataba. Pero más pudieron los periodicazos, más pudo el facilismo de que no, a Cerrón ya lo han embarrado, ya no puede, es un problema, ¿no? Cuando después esa sentencia pues fue anulada, ¿no? Pero cumplió su rol de romper la unidad política del pueblo. Si Verónica se hubiera mantenido fuerte, que era la líder más fuerte ese rato en el grupo de las Voces del Cambio, ella hubiera sido la presidenta y no Castillo. Ella hubiera sido la presidenta. Sí, pues, efectivamente. Pero bueno, pues las cosas suceden así justamente por no tener una convicción. Si Perú Libre está vivo, es por mantener su convicción firme. Tanto es así que los mismos derechistas respetan a Perú Libre su postura. No lo ven como un partido, un saltimbanqui, un partido oportunista, un partido maleable. No, lo ven un partido más bien firme, hasta radical, le dicen, ¿no? Pero de eso se trata, pues de ser radical. Radical, no hay que tenerle miedo a la palabra radical, porque radical significa ser de raíces profundas, ¿no? Entonces un partido de raíces profundas. No es un partido blandengue, no es un partido tránsfuga, no es un partido que sufre metamorfosis. No, se mantiene siempre en su línea ortodoxa, pero no dogmática. Así es. Entonces Perú Libre, en ese aspecto, cumplió un rol de poner la herramienta del pueblo, que era el partido, al servicio de lo que creíamos hasta ese momento las izquierdas, y creíamos en la buena fe de todos ellos. Así es. Perfecto. Y nos vamos al capítulo 25, doctor. Pasto seco, chispa y viento, ¿no? Creo que es el capítulo que más han leído los camaradas, porque, bueno, las veces que he tenido la oportunidad de conversar les gusta la violencia de la chispa, les gusta el soplo del viento. No, y es que el título también llama, ¿no? He visto algunos camaradas que han estado picoteando, se nota cuando conversas, han picoteado, ¿no? Entonces se nota, ¿no? Y sí, es interesante, ¿no? Y más interesante aún es más adelante todavía, que lo vamos a comentar, ¿no? Entonces, este capítulo 25 está en la página 260, Pasto seco, chispa y viento. Lo cito para que usted nos pueda ampliar el tema. Dice así, ¿no?
Cuando Pedro Castillo aún no estaba convencido de su postulación a la presidencia, le dije que ahora existía un escenario favorable para ganar o lograr un lugar expectante en la política nacional, algo que siempre le había sido negado a la izquierda peruana, que no debía temerse, que las condiciones objetivas y subjetivas eran diferentes y estaban en proceso de cristalizarse a nuestro favor. Preguntó cuáles eran esas condiciones y le dije en una sola frase. Ahí entre paréntesis digo, ¿habrá entendido la frase? Y continúo, la frase dice, el pasto seco está, la chispa es el partido y el viento será la pandemia. Adelante, doctor. Mira, eso del pasto seco, yo lo traigo de la conversación que tuve con el embajador de Cuba. Ajá. El camarada González, su apellido, no me acuerdo el nombre. Entonces un día me invita a la residencia del embajador de Cuba, en San Isidro, y conversamos, ¿no?, de la situación de la izquierda. Y ellos estaban bien convencidos de la izquierda caviar. Inclusive, claro, no me lo dijeron directamente, ¿no?, pero me dieron a entender que Perú Libre debiera arriar sus banderas porque se estaba convirtiendo en un obstáculo para que gane la izquierda. Obviamente la izquierda socialdemócrata. Entonces, por mi parte, yo dije que no, eso no lo veía así. Y que Perú Libre, además, no podía Perú Libre retirarse porque perdería inclusive la inscripción. Entonces Perú Libre debiera mantenerse firme. Entonces él me dijo, mira chico, lo que yo veo aquí es que el pasto está seco. El pasto está seco, me dice. Como para que pueda incendiarse algo así, ¿no? Entonces yo llego a Huancayo con eso en la cabeza, ¿no? El pasto está seco. ¿Qué le hace falta para que se encienda un pasto? Le hace falta, pues, fósforo, le hace falta chispa. Y me acordé una vez que en la casa de mi abuela tenía bastante paja ahí apilonada, como le dicen, para alimentar sus vacas. Entonces, detrás del muro de esa tapia había un desagüe y había un hueco, que el desagüe salía pues a un pozo ya para la calle. Entonces, con Waldemar nos pusimos a jugar, y con mi prima, los tres, a jugar la pachamanca. Entonces, ¿qué hicimos? Por ese hueco habíamos llevado papas, cosas que hace la pachamanca, ¿no? Maíz, humitas, y le metimos candela, pues. Y no nos dimos cuenta que por ese hueco el fuego estaba pasando hacia atrás de la casa, y yo escucho, pues, ¿no?, un sonido ahí, pra, 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 pra. Entonces levanto la cabeza y veo humo. O sea, qué raro, ¿qué habrá pasado? Entonces voy corriendo, doy la vuelta, y cuando veo todo aquella paja incendiándose, ¿no? Y al costado estaba la sala donde mi papá, mi mamá y mi abuela están comiendo tranquilos, ni cuenta se daban. Entonces yo veo y que me asusto y regreso, pues, donde estamos haciendo la pachamanca, ¿no? Y le digo a mi prima, Hilda, le digo, Hildita, ven, le digo, vamos corriendo. Y ella, cuando ve aquello que se está incendiando toda la pelota, comienza a gritar, tío Jaime, ¿no? Y mi papá sale, pues, ¿no?, de la sala y que estaba con mi abuela, todo, ¿qué pasa, hija? Se está incendiando, y vemos, todo ya estaba incendiado. Y como era pampa, nosotros vivíamos en la pampa, era la única casa de toda esa pampa, de esa campiña, hasta ahora es la única casa. El viento, pues, metiendo candela por diestra y siniestra. Y imagínate, en ese lugar ni siquiera hay agua. Teníamos que ir a una sequía corriendo y traer baldes de agua, y que apaga esto, que retira, que mueve las cosas. Se incendió todo se incendió. Y lo poquito que pudimos salvar, ¿acaso la vaca iba a comer, que estaba humeado? Es un desastre. Me acuerdo que mi papá tuvo que pagarle a mi abuela, así, a manera de compensación, para que vaya a ver dónde compra alimento para sus animalitos, ¿no? Y se acabó la visita también, ya no se pudo almorzar, nos retiramos. A mi abuela, a mi prima le dio su tanda, todo un tema ahí. Entonces yo me acordaba de eso cuando estaba viajando de Lima a Huancayo, decía, el pasto está seco. Entonces, ¿qué hace falta? La chispa. ¿Quién la chispa? El partido, pues. ¿Y quién dirige el partido? Yo mismo soy, pues. Entonces dice, ya está el partido y el viento. ¿Quién va a ser el viento? ¿Quién va a dar a conocer la pandemia? Ya era 2020, ya la pandemia estaba en marcha. La pandemia es el viento. Entonces, por eso que titulo eso así, ¿no? Pasto seco, chispa y viento. El pasto eran las condiciones sociales de que el Perú ya estaba harto del neoliberalismo y sigue harto,
La Chispa fue el partido que incendió, que no éramos bastantes, pero éramos cualitativamente poderosos para encender esa candela. Y el viento fue la pandemia que nos demostró quiénes se curaban y quiénes no se curaban, quiénes llegaban a una clínica, quiénes llegaban a un hospital y quiénes se morían en la esquina. Entonces, clasistamente concientizó a la gente. Y es como se da pues este tema del pasto seco, la chispa y el viento, ¿no? Así es. Ujú. En el capítulo 26, titulado A la derecha, a la izquierda, usted plantea 4 puntos que caracterizan muy bien a la izquierda caviar. Dice la letra, ¿no? No voy a leer todo, claro está, una parte. Es necesario establecer claramente las diferencias entre los partidos progresistas y los partidos de izquierda, distancias que suelen resumirse en 4 puntos. Más adelante, la manera de síntesis, dice usted, ¿no? En la página 270 ya. El candidato define y marca la cancha con luminosidad. Esto se transmite a las masas, quienes deben captar a un candidato convencido y decidido a cumplir su palabra. Si en las propuestas el candidato acierta, las masas lo acompañarán hasta el final. Y si se equivoca, las masas le darán la prerrogativa de corregir en el camino sin abandonarlo. Es decir, en el acierto o en el error contundente, de buena fe, las masas siempre van a responder con significativo apoyo. Lo peor es tener un candidato sin definiciones, como una gelatina, tibio, tembleque, vacilante, blandengue, que no transmite confianza e irá indudablemente al fracaso. ¿No? Pareciera que está describiendo a Castillo, ¿no? Adelante, doctor. No, a Castillo no me refería con eso. Pareciera. Castillo, de todas maneras, también puso su dosis de valentía, no es a pensar que no. Castillo disfrutaba siendo candidato, yo veía que le gustaba ser candidato más que presidente. Vivía, sí. Me acuerdo cuando bajó del avión la primera vez, con el sombrero, se subió a una camioneta, fue recibido. Y a su atrasito siempre estaba Richard. Entonces yo decía, pues, yo veía por televisión porque estábamos en pandemia y se transmitía su voz, le encantaba ser candidato. Y tanto andaban juntos que a los dos les agarró el COVID. Pero bueno. Pero yo decía eso de una experiencia ya del gobierno regional, ¿no? Porque cuando un dirigente acierta, las masas te siguen. Las masas, llega un momento en que hasta pueden dar la vida por el dirigente. Es increíble. Pero también puedes equivocarte, ¿eh? Pero cuando esa equivocación ha sido de buena fe, la masa te permite corregirte, se redirecciona. Y la masa es bien difícil que acepte que también se ha equivocado. Entonces la masa entra en una contradicción de responsabilidad y prefiere embarcarse contigo, con tu propia rectificación, antes de decir que me he equivocado también, porque es bien difícil que la masa diga eso. Por eso que el motorcito de adelante tiene que funcionar bien. Por eso es que yo soy leninista, porque Lenin creía en el partido elitista. El partido tiene que ser la cabeza profesional de 10 personas que constantemente están pensando en el tema político. No puede salir de la asamblea una nueva junta directiva hoy y al mes otra y queriendo demostrar un democratismo, y así terminas de reconfigurar el poder, reconfigurar hasta la ideología, caer en revisionismos. Entonces, por ese lado, el partido es el elemento compacto, es la fuerza dirigente. Entonces, esa fuerza dirigente puede equivocarse, pero no quiere decir que pueda perder la brújula, ¿no? El objetivo final. Entonces, he conocido pues líderes de todo tipo, ¿no? Es más, gente que ni siquiera a veces merece llamarse líder, ¿no? Cambian de opinión de un momento a otro, traicionan, transfugan. Creo que esa es ya la segunda parte del castillismo. La primera parte hizo buena campaña Castillo. Castillo se movilizó bien, con sus propios medios, sus propios compatriotas, a su sindicato lo puso a trabajar. Hay que reconocer eso. Ya la segunda parte en el gobierno sí fue otra cosa ya pues distinta, ¿no? Ya, como dice el padre de los Humala, se emborrachó de poder. Y las primeras damas le hicieron cambiar, pues le hicieron perder la cabeza. De eso ya vamos a comentar. Hay un capítulo donde comenta eso, ¿no? No hay eso. Pero se puede leer entre líneas, doctor. Bueno, se puede entender, pues, porque siempre pasan esas cosas, ¿no? Pero uno tiene que adelantarse a las circunstancias, ¿no? Así es. Imagínate ahora, la segunda dama, inclusive ya se fue con Pepe Luna. Ahora es primera dama de otro partido. Pero bueno, así eran las cosas.
Perfecto. Ya que mencionó a Richard Rojas, hay una parte en el capítulo anterior que ya no lo hemos mencionado, pero usted resaltaba dos ideas importantes, aportes de él en plena campaña, y una de esas ideas interesantes que usted coloca así, era que a raíz de que Castillo era pequeño y como que no se notaba mucho, era propicio colocarle el sombrero, ¿no? De ahí que resaltaba y todo lo demás, ¿no? Algo muy interesante y a su vez inteligente, claro está. Pero en el capítulo ya 27, cuando dice entramos a Palacio, hace un recuento sobre San Martín, incluso Cáceres, ¿no? Las traiciones y demás, y luego cita más adelante en la página 276. Sí me está escuchando, ¿no, doctor? Porque no lo veo en la pantalla. Debe ser mi señal. No, sí te escucho, Sí, porque no lo veo ya, ese perfecto. Ahí es lo de menos, doctor. Acá le Parece que faltan las estás ideas. en modo subversivo estás. Ya, en la página 276 del capítulo 27, entramos a Palacio, dice usted lo siguiente. Si bien es cierta esta premisa como proclama nacional, en lo particular Castillo se encargó que no fuera así, pues no todos los cholos entramos a su gobierno, sino algunos nada más, sobre todo los chotanos, los cajamarquinos, los familiares, los sindicalistas y las queridas, a eso me refería, ¿no? Quienes bajo su consentimiento fueron desplazando a los demás provincianos preparados para los espacios de poder legítimamente conquistados por el partido. Una traición sin escrúpulos que pudo clarificarse a pocos días después de tomar posesión del cargo, a tal punto de comprobar la pureza del dicho, dos puntos, y entre comillas, dice usted, al chotano ni la mano. Al doctor. Sí, pues efectivamente eso es cierto, ¿no? Castillo hizo 6 círculos de seguridad. En el último círculo estaba Perú Libre. Es como los círculos de Dante, ¿no? Ajá. En el primer círculo vinieron los sobrinos. Los sobrinos se convirtieron en la guardia pretoriana de Castillo. Había que hablar con ellos para hablar con Castillo ya. Era bravo. Después de los sobrinos estaba el sindicato, donde estaba este mafioso que era secretario general Bruno Pacheco, creo que es, ¿no? Él estaba ahí, con su gente, con el congresista que ahora se pasó a Podemos y compañía. Ajá. Después de ese círculo ya venían los chotanos. No importa que el chotano sea fujimorista, sea de Alianza para el Progreso, no. La credencial era ser chotano. Entonces entraron los chotanos en el tercer grupo. En el cuarto grupo entraron ya los familiares de todo tipo, ya no solamente sobrinos, ¿ah? La hermana, el hermano, el primo, o sea, ya fue un tema de que fueron tomando posición y control o influencia, digamos, ¿no? De ciertos ministerios. Después de eso había un quinto círculo todavía, que eran los aliados políticos, donde estaba Acuña y compañía, fundamentalmente Acuña. Lo seguía Forsyth y lo seguía, hace poco lo absolvieron, el que era presidente del Congreso, Daniel, es uno alto, Salaverry. Ellos eran, porque llegó a ser inclusive presidente de Petroperú, no sé si te acuerdas. Días. Unos días. Y al último estaba Perú Libre, como que ya de adorno, ¿no? Por eso que yo desde el inicio dije, comprendí que ese no era nuestro gobierno, comprendí que ese no era nuestro momento, comprendí de que el momento de Perú Libre todavía no había llegado. Entonces le dije al partido de que lo dejara Castillo gobernar, que para que él mismo sienta la bola, ¿no? Porque si se está quitando el brazo político, ahí solamente va a quedar el sindicalista, es decir, el que resuelve problemas reivindicativos con mentalidad pancista. Pero no hay un proyecto de patria, no hay un proyecto de país. Y si él no necesita, nos llamará. Y si no nos necesita, no nos llamará, pues. Y no nos llamó, pues le llamó a los caviares, ¿no? Y ahí Mirta Vázquez toma el poder, toma el control de la PCM, de él le renuncian y lo boicotean al mismo Castillo. Esa es la triste historia. Entonces, fue así, es increíble. Y yo creo que fue buena decisión de que el partido se dejara el camino libre a Castillo. Porque de haber nosotros sido angurrientos, ser gente que, como dice Nicolás Lucar, que le ponía una chaveta en el cuello para pedirle cargos, ministerios, directorios, organismos reguladores, una falacia que habla el señor Lucar, Trosco, de haber sido así, estuviéramos siquiera en un juicio de corrupción de los 20 que tiene Castillo.
o en un proceso, digamos. No juicio todavía, pero tiene un proceso de investigación. Es más, Perú Libre a nivel nacional solamente tuvo un prefecto, que es la compatriota Lucinda Quispe Salvatierra. No más. Es más, cuando el partido decía, nosotros queremos también ser su prefecto, dije, ¿para qué? Espérense con calma. Ahora no hay condiciones. Es más, el magisterio que tome eso, porque para ese cargo no se requiere ni siquiera currículum ni requisitos. Ustedes prepárense para lo que viene más adelante. Más adelante va a venir un gobierno propiamente del partido. Hoy somos fruto de una alianza. Por tanto, hay que pisar tierra. Por eso es que más adelante no dudamos en expulsarlo a Boluarte, a Bessi y al mismo Castillo. Porque de haber sido nosotros oportunistas, nos hubiéramos adecuado pues al poder. Hubiéramos pedido 1, 2, 3 ministerios y nos hubiéramos callado la boca, le hubiéramos robado al Estado. Hubiéramos estado presos también. No, nosotros jamás. Entendimos que no era nuestro momento. Entendimos que no era nuestro gobierno. Entendimos que las circunstancias todavía estaban en camino. Así que por ese lado no nos equivocamos en tomar las decisiones políticas. En la página 277, justamente para ratificar lo que usted acaba de comentar de cómo se ha conducido el partido durante la era del Castillo, dice así, ¿no? En la página 277, el partido solo propuso orgánicamente a 4 ministros, como premier a Guido Bellido, como ministro de Salud al doctor Hernán Condori Machado y al doctor Jorge López Peña, y como ministro de Energía y Minas al ingeniero Carlos Palacios Pérez, todos ellos provincianos. Los ministerios asumidos por la doctora Kelly Portalatino y la doctora Silvana Robles Araujo en las carteras de Salud y Cultura respectivamente. Responden más bien a una invitación personal de Castillo. Más adelante, en la página 278, dice usted, ¿no? Asimismo, aunque no es motivo de orgullo para Perú Libre, en este periodo de triunfo relativo, temporal y trágico, tras la caída de Castillo, asumió usurpadoramente por primera vez una mujer la presidencia constitucional de la República del Perú, Dina Boluarte, ayudada por un golpe de Estado militar parlamentario, del cual fue parte, convirtiéndose en la primera dictadura del país. Lo escuchamos, doctor, y con eso cerramos el capítulo 27, ¿no? Para pasar al 28, que está pues, también interesante. Efectivamente, no es motivo de orgullo para el partido la forma como ingresó Boluarte siendo partícipe directa o indirecta del golpe de Estado contra Castillo, pero a los hechos se convirtió pues de facto la primera presidenta del Perú. Es decir, históricamente eso queda registrado. Y de taquito dirán que vino con Perú Libre. Tenemos que cargar con esa mochila, como dicen los curas, por los siglos de los siglos. Pero bueno, esa es la realidad, esas han sido las circunstancias. Por eso es necesario escribir y explicar cuáles han sido las circunstancias en las cuales Dina asume ese cargo. Asume ya cuando no era miembro del partido, cuando estaba expulsada. Asume como parte de un golpe de Estado, que para mí ese cargo no fue constitucional, fue un golpe de Estado que se le dio a Castillo. Entonces, pero es lo que nos reclama el pueblo, porque ustedes lo han llevado. ¿Sí, pues? Pero nosotros no podemos responder al pueblo, pero ustedes son los que han elegido. ¿Me entiendes? Como te digo, la masa nunca se equivoca. Eso es como el cliente siempre tiene la razón. Es más fácil que a la masa lo vuelvan a engañar a que la masa reconozca un error. Pero sí exigen a los líderes corregir sus errores. Y de hecho hemos hecho una autocrítica. El máximo responsable de ese error político soy yo. Y lo he dicho. Y me he autocriticado ante el partido, me he rectificado ante el partido, y por eso que ahora postulamos militantes, ya no invitados. Eso es parte de la rectificación. En el capítulo 28, fracturar el trípode, pueblo, partido, gobierno. Es un capítulo bastante rico porque hay muchos datos, detalles, ¿no? Y cuando uno va recorriendo cada línea, se pregunta, ¿es que acaso el doctor ha ido anotando, tiene su diario? Porque para recorrer todos esos detalles es espectacular, ¿no? Arranca así, ¿no? El objetivo primordial de la oposición política... Es cuestión de estar clandestino y no tener que hacer nada, pues, ¿no? Y comienzas a recordar de todo. Hasta en el sueño. No. Es la buena memoria también, doctor. El objetivo primordial, dicen, de la oposición política derechista y caviar siempre fue fracturar la unidad del trípode pueblo, partido, gobierno. Tarea que comenzó desde el triunfo en la primera vuelta y se extiende hasta la actualidad. En esta tarea han intervenido en primera línea los medios de comunicación, el propio candidato presidencial y posteriormente algunos funcionarios del gobierno, todos haciendo eco, consciente o inconsciente,
del guión o discurso disociador. Sigue, fracturar la unidad del partido y el gobierno fue una tarea relativamente fácil a corto plazo, cuestión de meses, la misma que contó con la colaboración del mismo Castillo. La campaña consistió en sostener en todos los idiomas que el único ganador de las elecciones era Castillo y no Cerrón, restándole valor al aporte vital del partido, es decir, apoyo a que Castillo privatice la hazaña histórica popular en su fruto propio, logrando despertar en él la oportunidad de enterrar un complejo de inferioridad reprimido que cargaba a cuestas. Y continúa, ¿no? Hay varios pasajes, pero empezamos por ahí, doctor, para ir comentando los otros pasajes, ¿no? Claro, al igual que Andrés Avelino Cáceres privatizó los triunfos de las batallas de Concepción, Marcavalle y Pucará para él hacerse después presidente de la República. Ojo, voy a tocar madera porque es ayacuchana. Dale, doctor, en todos lados hay de que la mamá es chupaquina, es de mi tierra, por si acaso. Los de Garay. Sí. Entonces, y encima se hacía pasar por el nieto de Catalina Huanca. Así los engañaba a los guerrilleros. Por eso que Julio Roldán le hace un estudio religioso a Avelino Cáceres, pues en su famoso libro Perú, mito y realidad, que debe haberlo leído, supongo. Y ahí habla del factor religioso, ¿no? El factor lingüístico, el factor militar, el factor económico y los factores que condujeron a las victorias de Concepción, Marcavalle y Pucará. Pero finalmente Cáceres privatiza pues los triunfos, igual que hacen los líderes de la derecha. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces evito hablar de mi persona, como yo siempre digo el partido, ¿no? No es el partido, es el que va adelante. De paso, además, me pongo un escudo protector, pues, ¿no? Porque el partido me respalda y me protege, ¿no? Pero hay gente que quiere brillar con nombre propio y ese es un error. Entonces Castillo privatizó finalmente el triunfo. Castillo no reconoció. Imagínate cuando al partido lo estaban interviniendo policías, fiscales. Castillo nunca dijo mi solidaridad, ni siquiera por tuit. Y le estaban interviniendo al partido de gobierno, no le estaban interviniendo cualquier partido. Entonces él también coadyuvó a la persecución de Perú Libre de manera indirecta. Y los que fueron a romper de manera directa esa unidad fueron sobre todo el poder mediático. Ahí tienes a Hueveras en sus 13. Sí, ahí tienes a Nicolás Lucra. Ahí tienes a Álvarez Rodríguez, a Tafur, a la Rosa María Palacios, todos esos individuos a romper la unidad Perú Libre con el gobierno. Y ese gran aparato fuerte que tienen en el poder hegemónico, era fácil romperlo, era fácil vencerlo. ¿Sabes cómo? Con honestidad. Si Castillo hubiera sido honesto y hubiera sido leal, hubiéramos derrotado, como dice la canción, mundos que oprimen. Pero le faltó la lealtad, le faltó la dignidad, le faltó la autonomía, le faltó la integridad. Posiblemente a mí también me ha faltado algo. Pero si cometí algo fue inconscientemente. Pero creo que no en el sentido porque ya yo hice un balance frío del asunto. Cuando hago en el último capítulo la autocrítica al partido. Pero Castillo no ha llegado a ese punto, a ese nivel todavía de autocrítica. Él ha llegado al nivel de crítica y al nivel de contracrítica. Pero le hace falta el tercer elemento que dice Mao en sus 5 tesis, la autocrítica. Y Mao habla bien claro y te pone ejemplos, ¿no? Crítica, contracrítica y autocrítica. Y no hay crítica constructiva ni destructiva, señores. La crítica es una sola y siempre es constructiva. Así no te guste, siempre va a ser constructiva. Y lo que ya se sale de ese plano, eso que le llama crítica destructiva, eso se llama chisme, eso ya no es crítica, eso se llama calumnia, eso se llama difamación, que es otra cosa. Pero la crítica tiene que ser seria, sustentada y debatida para el perfeccionamiento político, para la rectificación política y para evitar a caer. No se trata de avergonzar a alguien solicitándole su autocrítica. Se trata de hacerle reconocer y que en la próxima no caiga eso y que vaya hacia adelante, ¿no? Y ese tema de la autocrítica es molestoso cuando le piden a uno. Pues yo me acuerdo que una vez en Cuba me pidieron mi autocrítica porque yo una vez molesto me largué de una operación, ¿no? Por pelearme con el cirujano 1, que estaba recién graduado. O sea, hace poco era mi compañero, pero ya como era especialista ya se le subió los humos, ¿no? Entonces tuvimos una bronca en sala de operaciones.
¿Para qué fue eso? Casi me expulsan del residentado. Casi me expulsan del residentado. Pero bueno, entonces ahí uno aprende a hacer su autocrítica, aunque no le guste, y con el tiempo se da cuenta que ha sido lo adecuado. Así es. Claro, efectivamente, la crítica, la autocrítica es fundamental, ¿no? De ahí Y la siempre se recomienda. contracrítica, no te olvides, Claro. la contracrítica, que es la respuesta a lo que te critican. Ajá. Tú me criticas, ya, yo también te critico, te contracritico. Ujú. Y finalmente, tú y yo nos autocriticaremos nuestros errores. Ujú. Eso es básico. Y en ese sentido ayuda mucho ese texto del chino, Mao, sobre las actitudes liberales, ¿no? Que es un texto de una carilla, nada más un texto muy recomendable, ¿no? Para evitar Total. las actitudes liberales, ¿no? Y hablando... Mao es un tipo muy concreto, no te da tanta vuelta. Así es. En cambio, Marx es muy teórico, ¿no? Te hace volar. Nada En más cambio, Lenin es divertido. ¿no? Te cuenta Lenin chistes es, encima. ya, tú sabes el marxismo, ya, aplícalo en la práctica. Funciona, no funciona, descarta, acierta, ven por acá. Ya, Ajá. punto, los hechos. Lenin es ágil, ¿no? Sí, es el sí. hombre del laboratorio, es el hombre del resultado, del que descarta lo que no sirve, toma lo que sirve, aunque sea del enemigo. Es el Lenin. Efectivamente. Y hablando de liberales, en la página 283, usted es despiadado, pues, ¿no? Al estilo leninista, ¿no? Dice así, ¿no? Entre los funcionarios del Estado que promovieron constantemente la fractura del trípode popular estuvo el nefasto Aníbal Torres Vázquez, individuo interesado en capturar el poder que el presidente no sabía utilizar, posicionándose como la neurona central y relegando a Castillo a neurona periférica. Torres logró someter a Castillo como a cualquier fronterizo cerebral, dañando no solo su mandato, sino llevándolo de la mano hasta el suicidio político y la cárcel, además de liquidar las aspiraciones del pueblo. En su afán de lograr quebrantar la unidad, repetía, entre comillas, el señor Cerrón está sentenciado, el que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo, y es quien tiene que ejercer el poder. Lo mismo repetía Lucar, Hildebrand y demás, ¿no? Que usted ya mencionó. Y más adelante dice, los entonces ministros, Dina Boluarte de Desarrollo e Inclusión Social, Betsy Chávez de Trabajo, Roberto Sánchez de Turismo y Comercio Exterior y Modesto Montoya del Ambiente, también promovieron la ruptura del gobierno con el partido. La primera sostuvo que Perú Libre promovía la vacancia presidencial. La segunda, después de ser censurada, le juró a Castillo que iba a desaparecer la bancada del partido. El tercero, tentó al presidente afiliarse a su partido Juntos por el Perú. El cuarto manifestó que Castillo solo se inscribió al partido para postular, pero nunca abrazó el ideario. El presidente estaba en su salsa, rodeado de un concierto de traidores. Más adelante, ¿no? Castillo, lejos, ya estamos en la página 284, Castillo, lejos de aprovechar la oportunidad para reafirmar la unidad del trípode, terminó por ceder, separando el partido del gobierno. Y más adelante, menciono que es importante para que quede registrado, porque todo esto va a quedar en YouTube, los intentos de fracturar la unidad popular también venían de los políticos derechistas y caviares, quienes ofrecían ayuda a Castillo en aras de la, entre comillas, gobernabilidad, pero ponían como primera condición apartar a Cerrón del gobierno. Punto seguido, Julio Guzmán del Partido Morado solicitó al presidente el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco de la Nación, la Corporación Financiera del Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas, o en última instancia el Premierato. ¿Qué tal angurriento, no? Continúa, Verónica Mendoza de Nuevo Perú solicitó ministerios y el Premierato. George Forsyth de Somos Perú solicitó mantener a su padre en la embajada de la OEA. Hernando de Soto de Avanza País se ofreció como asesor presidencial, etcétera, etcétera. Todos estos fariseos desfilaban tras el mismo objetivo de solicitar mi cabeza. Adelante, doctor. Había algo de unanimidad en todo ese conjunto de serpientes, era solicitar la cabeza de Cerrón. En eso era infalible. Y no solamente me contó Castillo, sino que yo lo confirmé después por otros medios y era pues también deducible, ¿no? Inclusive me magnificaban, como si yo fuera pues el gran talento por detrás de todo este triunfo. No, el triunfo lo dio el pueblo. Nosotros fuimos facilitadores de ese escenario. Pero no es que Cerrón podía crear ese espacio, era un maquiavélico, uno que movilizaba, uno que convencía, ya ni que fuera pues un mesías, ¿no? Entonces, pero ellos inventaban eso y ellos mismos se creían eso. Por eso que lo primero que solicitaban era la salida de Cerrón a toda costa.
Y en otro escenario hubieran solicitado la muerte de Cerrón. Más bien en ese lado Porqui era más sincero. Porqui ya en un mitin pidió la muerte de Cerrón y de Castillo. Era dentro de todos sus elucubraciones, es más torpe pero más sincero. Pues es como Ricardo Palma, ¿no? Cuando escribe ese capítulo al pie de la letra, igualito. Entonces, así lo veo, ¿no? Y verdad, pues iban pidiendo espacios de poder, y espacios de poder grande, ¿no? Ni siquiera era una cuestión de que dame una chambita, ¿no? O una consultoría, no. Era organismos reguladores, querían ministerios, querían embajadas, querían, muchos sacaron de ahí puestos de embajadas en el BID, siendo representantes del Perú en el Fondo Monetario, siendo representantes del Perú en el Banco Mundial, siendo representantes en las embajadas. Me acuerdo que al último, inclusive, Ruth Luque nos pidió 5 ministerios, o el premierato o la embajada para Verónica en Francia. Quizá, no sé si Verónica haya tenido conocimiento, ¿no? Pero lamentablemente eso era pues sus pedidos, ¿no? Y Castillo se dio mucho de eso, se dio. Y el partido siempre relegado. Castillo nunca llamó a los técnicos del partido. ¿Por qué? Porque para él todos eran dinámicos. O sea, caía al juego de nuestros enemigos. Entonces, inclusive Pedro Francle, dándose de muy democrático y muy justo, decía, Perú Libre tiene el derecho de estar en el gobierno, pero cuando resuelva sus problemas judiciales, y un problema judicial de ese tipo se resuelve en 10 años. Entonces, era pues todo estaba concertado. Excelente, autor. En el capítulo 29, golpe y contragolpe, aquí, digamos, lo central es la carta de Gregorio Santos. Me permito leerlo, doctor, todo, sí, o vamos párrafo por párrafo, porque creo que merece ser leído. Dice, ¿no? Estimado y apreciado camarada Vladimir Cerrón Rojas, secretario general del Partido Perú Libre. Vaya para usted y el partido mi fraterno y revolucionario saludo, expresarle a nombre del MAS nuestra solidaridad de clase en momentos de la más agresiva y cínica guerra sucia por parte de la derecha extremista neoliberal nacional y extranjera contra usted, el partido, la izquierda y los socialistas peruanos. Somos víctimas de la más descarada persecución política. Han tomado como pretexto la supuesta lucha contra la corrupción. Lo cierto y evidente es la criminalización de la gestión pública para la inhabilitación política a través de un instrumentalizado sistema de justicia que actúa por encargo, violentando todas las garantías procesales, mientras la gran colusión nacional y extranjera continúa saqueando la riqueza y el patrimonio nacional, evadiendo impuestos y llevando el dinero a paraísos fiscales. Continúo, doctor, ¿es el primer párrafo o vamos comentando párrafo por párrafo? Sí, Gregorio Santos es una persona teóricamente brillante, brillante, mucho más que uno en el sentido de preparación. Y eso, quizá eso es lo único de bueno que tiene Patria Roja, su escuela de cuadros. Tiene una buena escuela política. Y si tú lees sus comunicados, lees sus manifiestos, tienen un nivel agudo. Lo de malo es que no lo cumplen. Ni ellos mismos creen lo que escriben. Pero sí, escriben bien. No sé si te habrá pasado, habrás chequeado esos documentos. Sí, redactan bien, redactan bien. Sí, Goyo viene de esa escuela. Perfecto. Pero Goyo se abre pues de Patria, justamente porque Patria escribía bonito, pero no cumplía. Y Goyo sí organiza, no solamente su triunfo al gobierno regional y su reelección al gobierno regional, sino trata de organizar un partido nacional para que el movimiento de afirmación social o más sea un partido de carácter nacional, y es ahí donde le meten toda la artillería judicial. Entonces, lo que habla ahí Gregorio más adelante, aparte de dar sus saludos, él es el que pone en evidencia la premonición de que va a acabar esto en golpe de Estado. Efectivamente. Y no solamente Gregorio, Castillo sabía que también se iba al golpe de Estado. Y lógicamente yo también sabía que se jugaba el riesgo, como ahora también el partido sabe muy bien que esa posibilidad siempre debe existir, en mayor posibilidad que en los otros partidos. Por eso es que yo le dije a Castillo, ahí en Zarratea, si tienes temor, es momento de dejar las cosas aquí. Y Castillo se puso a llorar delante de mí. Nos abrazamos y decidimos continuar. Sabíamos qué es lo que venía.
Entonces, Gregorio Santos ya hace un enfoque científico, un enfoque social, un enfoque político y dice, esto va a acabar en golpe. Y nos recomienda prepararnos para el contragolpe. Efectivamente. Para los que nos están preguntando por interno, ¿en qué página está la carta de Gregorio? Está entre la página 288 a la página 291. Punto y aparte, continúo. Derrotado Sendero Luminoso y el MRTA ahora buscan aniquilar y eliminar a los dirigentes y partidos de la izquierda, socialistas y comunistas, con los mismos métodos. Entre comillas, testigos sin rostro, entre comillas, fiscales y jueces por encargo, muchos de ellos asesorados por equipos norteamericanos y grupos de poder nacionales y extranjeros. Rechazar la posición timorata de algunos mal llamados progresistas de izquierda e incluso socialistas que caen en el juego moralista e hipócrita de la dictadura mediática neoliberal, que guardan silencio o hacen coro para ganarse guiños del gran capital y luego acomodarse como instrumentos funcionales al sistema. Punto y aparte. Conozco camarada de su temple y sabrá mantener la moral en alto, la suya y la del partido, e enfrentará esta guerra con las armas legales y políticas, sumada a la unidad del pueblo. Tengo el convencimiento que se alzará como estadista, ideólogo y estratega, convirtiendo la adversidad en una gran oportunidad de denuncia, de lucha y de propuesta para la liberación de la patria, la recuperación de la democracia y la refundación de la república. Desde esta trinchera siente usted esa carga de energía, coraje y valentía para enfrentar esta y las arremetidas que vendrán. Reconocer en usted, punto aparte, reconocer en usted la audacia táctica y estratégica para movilizar al partido en estas elecciones generales del Bicentenario. La designación del dirigente magisterial Pedro Castillo como candidato presidencial fue una decisión acertada. Su posicionamiento y su pase a la segunda vuelta confirmó dos tesis. Dos puntos seguidos. La táctica correcta del partido y la voluntad de cambios profundos de millones de peruanos, barriendo las tesis liberales del centro, de la tercera vía y de darle rostro humano a la bestia salvaje del neoliberalismo. Perú Libre recibió el respaldo de todas las sangres y tendencias, consiguiendo asestar un duro golpe a la CONFIEP, al conglomerado de medios y al capital nacional y extranjero. Keiko es solo una de sus peleles. Ahí nos detenemos, doctor, para continuar. Claro, ese análisis que hace Gregorio pone en evidencia de que las conspiraciones no solamente son del campo del plano nacional, sino vienen muchas veces digitalizadas, ordenadas desde el extranjero, y ahí pone a la potencia que siempre ha estado pendiente de la izquierda en el Perú. Habla también de cómo se utiliza actualmente la lucha contra la corrupción como pretexto para persecución de los líderes políticos, que anteriormente era el terrorismo y más atrás era el narcotráfico. Eso va mutando y en dependencia de eso te van arrinconando. Más adelante podría ser, digamos, la trata de personas, más adelante pudiera ser los delitos financieros, podría ser, no sé, cualquier cosa puede convertirse en un elemento de guerra. Este vaso de agua puede ser un arma de guerra, todo. Entonces, Gregorio ya veía ese tema, veía también de que no le quitaba. Gregorio también, como buen leninista, siempre valoraba la participación del partido. Le daba al partido la importancia de su rol conductor. Porque sin partido, ¿cómo te presentas? ¿Como asociación, como sindicato, como club? ¿Cómo qué puedes ganar? Si no hay partido, no puedes postular al poder, por lo menos en el oficialismo, ¿no? Y no podrías tomar el poder tampoco desde el extraoficialismo si no fuera con partido. El partido es vital, no hay otra forma si no es con un partido. Entonces Gregorio resaltaba esa labor partidaria, ¿no? Así es. Punto aparte, esta dictadura neoliberal, la que recibe el golpe popular y no lo aceptará, no dudará en recurrir a los golpes y contragolpes, al sabotaje, el bloqueo, chantaje, transfugismo y las bandas paramilitares para generar terror, como lo del Braén, a fin de impedir abrir nuevos caminos para los cambios estructurales. Está claro que la trinchera a utilizar es el Congreso, tiene una relativa mayoría para sus objetivos desestabilizadores. Punto aparte, respetado camarada, la presente estaría incompleta si no le hago llegar apreciaciones y propuestas para el presente periodo de agudización de la lucha de clases. Una primera cuestión es defender las conquistas del partido, el espacio nacional, su estructura organizativa, su identidad ideológica y programática, su experiencia en la gestión regional y su unidad frente a la arremetida judicial. Un segundo escenario de la lucha que no dudo usted
Ustedes como partido sabrán definir. Es el rol de los congresistas, no solo para contribuir con la gestión del Ejecutivo, sino saber canalizar las demandas de cambio de la mayoría ciudadana. Un tercer aspecto es la organización y dirección del gobierno y gestión de Pedro Castillo, que se necesita de proceso de aprendizaje y conformación de equipos de gobierno. El pueblo peruano puede esperar los primeros 6 meses, luego pasa a cobrar factura por los cambios ofrecidos en campaña. Un cuarto aspecto es la reacción golpista de la derecha articulada que se movilizará para frenar todas las iniciativas de cambio. No pretendemos entrometernos en las decisiones internas del partido. Sin embargo, camarada, urge que usted como autoridad máxima del partido conforme un núcleo de alta confianza, integrada por los camaradas más leales y consecuentes para la dirección política y conducción de las luchas y demandas de nuestro pueblo. Sabemos que el Ejecutivo y el Legislativo absorberán a tiempo completo a un significativo número de cuadros y dirigentes, dejando al partido y al pueblo puesto a la manipulación de la derecha, el oportunismo y los provocadores. Usted aférrese al partido y los dirigentes de los movimientos sociales. No permitamos que los ¿Se escucha, compatriota? Parece que Ricardo salió. Bueno, dentro de esas observaciones que hace el compatriota Ricardo y las observaciones también, sí, y las observaciones que ha hecho Gregorio Santos, yo podría resaltar 3 cosas que no se cumplieron. Primero, la unidad de la bancada. Eso fue un punto crucial, ¿no? Castillo destroza la unidad de la bancada, rompe la bancada y con eso le da el espacio de la primera minoría a los fujimoristas, a quienes finalmente lo terminaron vacando. Lo segundo es la inconsecuencia de Castillo de no cumplir el programa de gobierno, cuando ahí Gregorio se refiere a la identidad ideológica y programática que se ha cumplido y que el pueblo solamente puede esperar 6 meses para ver cómo responde frente a esas promesas. Y lo tercero era que la derecha se iba a articular para darle un golpe de Estado, para que caiga el gobierno, utilizando su trinchera favorita, que es en este caso el Parlamento. Esos 3 puntos para mí han sido vitales, ¿no? Porque el resto de mantener nosotros la estructura orgánica, de mantener la estrategia, es decir, los objetivos, de mantener las tácticas de movilización, eso el partido siempre lo ha mantenido, ¿no? No ha habido mayor diferencia o mayor cambio. Pero sin embargo, el partido también se enfrentaba a algo nuevo, donde nunca había ganado un gobierno nacional. La derecha o la clase poderosa compatriota, mientras no sea un Estado descentralizado, federalizado y sea un Estado más bien unitario, no le va a molestar que tú seas alcalde o gobernador. Pero cuando seas presidente de la República es cuando va a chocar brutalmente contigo. Eso es lo que pasó con Perú Libre y con mi persona, ¿no? Ya cuando te ven como un gobernador regional que está brillando más allá de su región, ya te ponen el ojo. Y si inscribes un partido político, y si tienes las condiciones y las cualidades para liderar, para ganar una elección nacional, hay que evitar tu aparición y hay que demolerte antes, ¿no? Esa es la misión. Y eso es lo que pasó, ¿no? Inclusive al mismo Gregorio le pasó eso. Ya Gregorio hace esas recomendaciones también tomando en cuenta su experiencia. Y para mí ha sido uno de los gobernadores regionales más golpeados que ha habido en el Perú en cuanto dentro de un cuadro de lawfare o persecución político-judicial. Perfecto. Continúo para cerrar ya con la carta de Gregorio Santos. Estamos en la página 291, dice, ¿no? El camarada Lin y mi hermano están dispuestos a contribuir con esa tarea noble y sacrificada. Solo un partido con profunda ligación al pueblo puede frenar la conciliación o la traición a sus demandas. El gran Lenin aconsejaba preparar al partido para cualquier escenario, electoral o insurgente, abierto o clandestino, para tiempos de paz o de guerra. Punto aparte, camarada, conoces de mi franqueza y lealtad. Compartimos el ideal de la gran unidad de los mariateguistas y socialistas en un solo partido. Los eventos de Voces del Cambio son testimonios de nuestros humildes esfuerzos. Propuse en solitario la integración a Perú Libre, proceso que quedó inconcluso e incomprendido por los infantilismos de algunos camaradas. Punto aparte. Hoy el país demanda grandeza de sus mejores hijos para forjar la unidad plurinacional de la patria. Mi situación, siendo difícil, no deja espacio al desánimo, más bien eleva mi temple y la fe en la revolución y el socialismo. Las tempestades pasan y venceremos. Finalmente, si te es posible o está a tu alcance, apoya a mi hermana, pues ella podrá ayudarme a sobrevivir en esta trinchera por la libertad y la revolución.
Espero que la presente llegue. Abrazos. Patria o muerte. Venceremos. Nueva Constitución. Camino a la revolución. Gregorio Santos Guerrero. Adelante, doctor. Sí, como ves, es una carta bastante sentida, reflexionada y también aguda, ¿no? En el plano político, ideológico, donde Gregorio, pues, como hermano mayor, un camarada mayor, ¿no? Con mayor experiencia de años y luchas que él ha podido enfrentar desde el magisterio, desde el gobierno regional, también desde algún espacio en la clandestinidad, aunque ha sido menor, y después en la penitenciaría o en la carcelería. Yo creo de que sus palabras siempre van a ser no solamente atinadas, sino oportunas, ¿no? Por ejemplo, ahí él bien claro, como lo recomienda Lenin, ¿no? Por eso yo digo, Gregorio es un leninista, dice, hay que prepararse para la lucha abierta o clandestina. Y efectivamente, fíjate lo que estamos pasando, ¿no? Y claro que nosotros también estábamos preparados, ¿no? Pero, es decir, esas posibilidades nunca se descartan en la lucha de la izquierda. Ser un hombre de izquierda no es fácil. Ser un hombre de derecha es sencillo. Es más, ni siquiera tienes que leer. Pero ser un hombre de izquierda, tienes que prepararte, tienes que leer, tienes que recibir votos, tienes que acostumbrarte a la crítica, tienes que perder la vergüenza para salir a la calle, dejar tus títulos en la pared, dejar tu corbata en la casa, tu saco en la casa y a ponerte delante del pueblo con tus conocimientos al servicio de las clases más necesitadas, ¿no? Y romper esas alienaciones que te digan, oye, ¿qué hacías en ese partido de gente pobre, de gente que no vale la pena, ¿no? Hay gente que te va a aconsejar, así como dice la canción El Necio de Silvio Rodríguez, no luches porque la gente es desagradecida, no vale la pena de luchar por la gente, ¿no? O sea, te llaman al individualismo, te llaman a renunciar, ¿no? Entonces, por eso yo, de los presos políticos que existen en el Perú, yo me siento por Gregorio, mucho más que por Castillo. Y me ha sorprendido de la calidad de sus videos que está haciendo por redes sociales, lo felicito, y aprendemos bastante de él. La compatriota Diana, ni qué decir, ya está en avanzada inclusive. Y una cosa que me ha llamado la atención de Paulino es que él no hace campaña para él solo. Él hace campaña por partido y ahí veo sí, que promociona a los otros camaradas. Esa es una gran lección que nos da a todos nosotros, ¿no? Ahí también está Pati Carrillo, que también está postulando en Lima a la Diputación. Natalia, que está guardando, dice, toda su artillería para ir al gobierno regional. Y agradecer también pues a ti, Ricardo, ¿no? A todos los camaradas que participamos de este momento. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Continuamos mañana entonces. Buenas noches con todos.